tal? Buenas noches, profe. Bien, ¿qué tal estamos? Después de una larga jornada de clase, me imagino. Cansados, pero bueno, solamente tenemos 2 horas de clase. Y esta clase es bastante dinámica, bastante linda, y es una patología tan frecuente la que vamos a ver, que es la parte del sistema nervioso central. Esta clase la vamos a dividir en 2. Hoy vamos a dar todo lo que es anatomía, reparos anatómicos. Vamos a ver lo que es ACV hemorrágico, o sea, los sangrados que pueden ocurrir como un evento cerebrovascular. La clase que viene, vamos a ver la parte de traumatismos, vamos a ver la parte de ACV isquémico, vamos a ver las partes de infecciones y de tumores. Y la clase que viene también va a ser una conjunción con la parte de análisis químico y citológico del líquido cefalorraquídeo, como para poder cerrar lo que es sistema nervioso central, ¿sí? Bien, yo les estoy mostrando ahora mismo un cráneo, obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de tomografía de cráneo, o cuando hablamos de cráneo, mejor dicho, cuando hablamos de patologías craneanas, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Que existen los eventos agudos y existen los eventos crónicos. Para los eventos agudos, lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, el estudio que más utilizamos es la tomografía simple, o sea, sin contraste. ¿Por qué? Porque la sangre es el contraste natural del cuerpo. ¿Y cuál es un evento agudo que puede ocurrir en el sistema nervioso central? Los traumatismos, los ACV hemorrágicos, las roturas de aneurismas. Esos son los eventos agudos. Casi siempre los eventos agudos están relacionados con sangrado. Cuando hablamos de patologías crónicas como tumores, convulsiones, cefaleas, y convulsiones no me estoy refiriendo a un cuadro incipiente por primera vez, no, me estoy refiriendo a un control de un paciente conocido ya epiléptico, por ejemplo. Y el seguimiento de un cuadro agudo. Por ejemplo, un paciente que tuvo un ACV hemorrágico se internó, se le hicieron todas las medidas, quirúrgicas o no quirúrgicas, salió de alta. 3 meses después, 6 meses después, tiene que hacerse un control para ver cómo quedó la región intraparenquimatosa. En todos esos casos que yo les nombré recién se hace la resonancia magnética, de preferencia con contraste. Entonces, para todos los eventos agudos, tomografía simple. La tomografía simple tiene 2 ventanas. Este es un nuevo concepto que hoy estamos agregando, ventana. Nunca antes habíamos agregado el concepto de ventana en lo que yo les vine enseñando. Hoy vamos a agregar. No tiene nada que ver con los cortes. Este es un corte coronal, este es un corte sagital y este es un corte axial. Nada que ver con las ventanas que yo les voy a hablar. Esta ventana que vemos acá es totalmente diferente a esta ventana que vemos acá. Y ya se ve así de entrada. Sin que yo haga clic en la imagen, ya vemos una diferencia en los colores por lo menos. ¿En qué consiste cada una de estas ventanas? Fíjense, a medida que yo voy pasando, esta ventana que se llama parenquimatosa, vamos viendo se utiliza para observar cerebro, estructuras parenquimatosas. Fíjense en la particularidad de esta tomografía, de esta imagen. Va de abajo para arriba, no como en pulmón, que nosotros teníamos una ventana axial que iba desde los vértices pulmonares e iba descendiendo cada vez más hasta las bases pulmonares e incluso llegábamos a ver el hígado.
La tomografía de cráneo se observa al revés. Desde la arcada dentada inferior, les voy a mostrar que es esta la arcada dentaria inferior, hacia la calota craneana, que es la última porción, la última parte de lo que es el cráneo. Vamos subiendo y como esta ventana se utiliza para ver parénquima, fíjense lo que vemos. Cerebelo, cuarto ventrículo, la protuberancia del tronco encefálico. Esto es lo que llamamos nosotros base de cráneo, que está formado por el hueso mastoideo y la porción petrosa del hueso temporal. Divide mi cráneo en dos. Es esta la división que hacemos. Infratentorial y supratentorial. Todos los componentes del cerebro, excepto el cerebelo, el cuarto ventrículo y la protuberancia, forman parte de la porción supratentorial del cerebro. Esta porción forma la parte infratentorial. Fíjense que tenemos también el pabellón auricular y el conducto auditivo. A medida que vamos subiendo, vamos viendo los otros lóbulos cerebrales. Cuando vemos todavía pabellón auricular, vemos la fosa cerebelosa, estamos ante la presencia del lóbulo temporal del cerebro. Acuérdense siempre que todos los lóbulos vienen en pares, son dos, derecho e izquierdo. Siempre va a ser una imagen en espejo, entonces este siempre va a ser el lado derecho y este siempre va a ser el lado izquierdo. A medida que vamos subiendo, vamos viendo nuestras otras estructuras que normalmente están calcificadas, más aún en un paciente como este que tiene 67 años. Como por ejemplo, la hoz del cerebro. Fíjense que la hoz del cerebro es una invaginación de la dura madre que recubre ambos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Esa hoz del cerebro está calcificada y es totalmente normal que se calcifique. Al igual que estas tres estructuras que tenemos acá. Esta es la glándula pineal. Normalmente está calcificada. Y estas dos que están acá son los plexos coroideos. Los plexos coroideos son vellosidades que se encargan de producir líquido cefalorraquídeo que se encuentran en los ventrículos, ¿sí? ¿Qué es esto que estamos observando acá? Acá vemos los ventrículos laterales, astas anteriores y astas posteriores de los ventrículos laterales, del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Por debajo de los ventrículos se encuentra el núcleo caudado, que es este que vemos acá, y por abajo se encuentra otro núcleo que está conformado por dos estructuras, que es el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido. El núcleo lenticular, que está formado por el putamen, que es una estructura que se encuentra un poco más periférica, y el globo pálido, que es una estructura que se encuentra más medial, ¿sí? Después tenemos, bueno, no tenemos tantos cortes, tenemos 37 cortes nomás en esta tomografía, entonces es un poquito limitado lo que podemos llegar a ver. Fíjense, acá tenemos nuestra línea media que se ve súper bien con nuestra hoz del cerebro. Tenemos las estructuras, los
las circunvoluciones del parénquima cerebral, que son estas estructuras que están acá. Nosotros sabemos que el cerebro, mal y pronto hablando, tiene tantas circunvoluciones. Todas las circunvoluciones están en contacto directo con el cráneo. No hay espacio o no debe haber espacio entre el cráneo y las circunvoluciones. Si hay espacio, estamos ante la presencia de una atrofia cerebral, que es una de las patologías que también vamos a ver. A medida que vamos subiendo, van desapareciendo las estructuras sólidas del parénquima y solamente quedamos con nuestros hemisferios. La línea media, que se ve súper bien. Este paciente tiene una ligera atrofia. Fíjense cómo hay aumento de los surcos del cerebro. Hay unos pequeños aumentos del surco donde se ve el espacio aumentado de tamaño y nuestras circunvoluciones se ven disminuidas en grosor. Esta es una circunvolución, por ejemplo, que está disminuida en tamaño, por eso es que deja ver el surco o el espacio deja ver con mayor nitidez. A medida que vamos subiendo, aparece nuestra calota craneana, ¿sí? Esa es una ventana parenquimatosa, chicos. En la ventana parenquimatosa, independientemente del corte que sea, se ven las estructuras del parénquima cerebral. El núcleo caudado, el núcleo caudado está acá. Por encima está el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, tenemos el cuarto ventrículo acá, cerebelo tenemos acá, nuestra glándula pineal que acá se ve súper bien, que está sentada sobre nuestra silla turca, tenemos los plexos coroideos que se ven súper bien, tenemos el tronco encefálico que se encuentra acá, todas las estructuras, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, lo tenemos acá, lóbulo temporal lo tenemos acá, ¿sí? O sea, de acuerdo a la altura del corte, ustedes van a ver todas las estructuras del parénquima encefálico. Acá tenemos, dividimos acá nuestro cerebro en una porción infratentorial y en una porción supratentorial, con todas las estructuras que lo rodean, por supuesto, ¿sí? Cuando nos vamos a la otra ventana, vemos cosas muy diferentes. No vemos absolutamente nada de lo que es parenquimatoso. Nada de lo que es parenquimatoso no se ve. Porque esta ventana, como su nombre lo dice, es una ventana ósea. No sirve para ver parénquima. No intenten utilizar esta ventana para ver parénquima. Esta ventana se utiliza para ver arcada dentaria inferior. Esta es la superior, de hecho. Acá tenemos el paladar duro, la porción petrosa del hueso temporal, y esta es la fosa cerebelosa. Vemos nuestros senos maxilares, que son 2 en número par, senos maxilares. Vemos el hueso vomer con los cornetes nasales, que están acá, superior, medio e inferior. Vemos los senos etmoidales y las celdillas esfenoidales, que son senos pares, bilateral. Son huesos aireados junto con el seno frontal, que está acá,
que están acá, los dos senos frontales, que sirven para el equilibrio. Cuando estos senos maxilares, etmoidales, esfenoidales y frontales se llenan de moco, es cuando nosotros decimos que el paciente está siendo portador de sinusitis, ¿sí? Vemos todo el resto de la estructura craneana, que es una estructura que no se expande. No se expande. No es como la caja torácica, que está unida costilla con costilla por medio de unos músculos intercostales que permiten cierta distensión. No es así con el cráneo. El cráneo es una estructura ósea, puramente ósea, que está fusionada. Un hueso con otro está fusionado. Entonces no existe esa capacidad de distensión. Es una caja rígida. Que justamente, fíjense cómo podemos ver las suturas óseas. Esta es la calota craneana. Y cómo podemos ver las suturas óseas, que son la unión de un hueso con otro. Cuando nosotros queremos ver fracturas, cuando nosotros queremos ver senos, utilizamos ventana ósea. Cuando nosotros queremos ver parénquima, utilizamos ventana parenquimatosa, como su nombre lo dice, ¿sí? ¿Se entendió esta parte de las tomografías? Sí, profe. Entonces ahora vamos a la parte de la teoría. Pasamos de generalidades a la parte del sistema osteoartromuscular y ahora nos encontramos con una realidad totalmente diferente, que es la parte de neuroanatomía, neuroimágenes, que se encuentra en el capítulo 25 de nuestro libro. Bien, para comenzar, debemos rememorar un poquitito lo que era la sustancia gris y la sustancia blanca. En una pieza post-mortem, en una pieza operatoria, la sustancia gris se ve gris y la sustancia blanca se ve blanca. La sustancia gris corresponde a los cuerpos neuronales y la sustancia blanca corresponde a los axones de nuestra neurona, ¿sí? Acá entonces tenemos lo que es el cuerpo de la neurona en sustancia gris y sustancia blanca lo que es el axón. Cuando eso llevamos a una tomografía, la sustancia gris se ve blanca y la sustancia blanca se ve gris. Por el realce que toma los cuerpos neuronales y por el realce que no toma los axones neuronales. Entonces, esta es una tomografía, o estas dos son tomografías. La imagen A es una tomografía simple de cráneo, ventana parenquimatosa. La ventana B, la imagen B es una tomografía contrastada, ventana parenquimatosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo digo que uno es contrastado y el otro no? Las circunvoluciones de una imagen de cráneo no contrastada no se realzan, no se ven con mucha nitidez. Fíjense que no es tan nítido lo que nosotros estamos observando acá. Acá podemos ver bien, pero en esta parte ya no, y acá tampoco se ven muy bien las circunvoluciones del cerebro. Los plexos coroideos, que están dentro de los ventrículos, tampoco están realzados.
Pueden estar calcificados, sí, pero no es lo mismo que realzados. Fíjense en esta imagen. Todas mis circunvoluciones están contrastadas en este corte. Todas mis circunvoluciones yo veo contrastadas. La hoz del cerebro está realzada también, si bien acá está calcificada, en esta imagen está contrastada. Y fíjense el plexo coroideo, cómo pasó de ser una lesión un poco más hiperdensa a estar totalmente realzada. Esas son las estructuras que nosotros vamos a ver teñidas, que vamos a ver realzadas, y vamos a estar hablando de un estudio contrastado. Las circunvoluciones, porque están rodeadas de las meninges, el plexo coroideo, porque es una estructura vascular que se encarga de producir líquido cefalorraquídeo, la hoz del cerebro, que es una meninge también, y también se realza, ¿sí? Tomografía simple, casos agudos. Tomografía contrastada es nuestra segunda opción cuando tenemos casos crónicos. La primera, les había dicho yo que era la resonancia magnética, ¿sí? La segunda es tomografía contrastada. Y acá tenemos algunas otras estructuras, seguimos con la anatomía, que podemos llegar a ver en una tomografía. Todas estas dos son cortes axiales y esta es un corte sagital de una tomografía. La porción infratentorial, que está formada por cerebelo, cuarto ventrículo y la protuberancia del tronco encefálico, que divide de la porción supratentorial en donde tenemos las otras estructuras. En este corte se ve el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Otra estructura de la porción supratentorial es el sistema cisterna. La cisterna supracelular, que es la que se encuentra acá, es también un espacio donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, al igual que los ventrículos, ¿sí? Acá tenemos la tienda del cerebelo, que está rodeada también por meninge, obviamente, y que está separada por la porción petrosa del hueso temporal y el hueso mastoideo, que es un hueso aireado. El hueso mastoideo, al igual que los senos, es un hueso aireado. No es que está roto, no es que tiene osteoporosis ni nada. Es un hueso aireado, que sirve también para el equilibrio. Entonces, en la porción infratentorial tenemos el bulbo, que acá no se ve, que es esta parte. Este es el bulbo del tronco encefálico. La protuberancia, que sí se ve, que es esta que está acá, que es esta que está acá, el cuarto ventrículo y el cerebelo, ¿sí? Esas son las porciones infratentoriales. Tenemos más estructuras en el cerebro. La lámina cuadrigémina, el tercer ventrículo, las cisternas de Silvio, que son las que separan los lóbulos, fíjense acá. Tercer ventrículo. Las cisternas de Silvio en esta imagen no se ve, pero acá sí se ve, por eso les puse esta imagen, que son las cisuras, son los espacios que dividen un lóbulo de otro lóbulo. Tenemos los ventrículos laterales, hasta anterior del ventrículo lateral. Debajo del ventrículo lateral tenemos nuestro núcleo caudado. Núcleo caudado, que vamos a ver en una imagen, en un corte sagital, que se divide en cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado, ¿sí? Acá tenemos nuestro tercer ventrículo. Acá está. Cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado. El núcleo lenticular, que habíamos visto que se dividía en putamen y en globo pálido.
Y tenemos el tálamo que está en el medio. Acá tenemos esto. El tálamo, el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Este es un corte sagital de una tomografía de cráneo. Vamos a ver la diferencia abismal que tenemos entre una tomografía y una resonancia. Tenemos que aprender a leer una resonancia porque la resonancia es el gol estándar en cráneo, más aún en patologías crónicas. Acá tenemos lo que ya habíamos visto, ventrículo lateral, estas son las astas anteriores, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con su porción putamen, que es más externa, y globo pálido, que es la porción más medial, ¿sí? Son las dos porciones que forman nuestro núcleo lenticular. ¿Qué más? Acá se encuentran los plexos coroideos. Fíjense cómo el plexo coroideo se ve en el asta posterior de nuestro ventrículo lateral. Así es el ventrículo lateral. Tiene un asta anterior y un asta posterior. Acá en el asta posterior estamos viendo, en este caso, nuestros plexos coroideos, ¿sí? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura nerviosa que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y se encuentra por encima del ventrículo lateral y por encima del núcleo caudado. Como vemos acá, esta porción es el cuerpo calloso, ¿sí? Esta es una resonancia simple, contrastada, y estas dos son tomografías simples. Fíjense lo abismal que es la diferencia entre una tomografía y una resonancia. De acá a la luna se ve la diferencia. La nitidez con que yo veo las meninges, la nitidez con que yo veo la grasa, el cerebro, el tronco, el cerebelo, fíjense lo que es el bulbo, la protuberancia, el tronco encefálico propiamente dicho, el cerebelo, el núcleo caudado. Acá veo mi cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo. Acá veo mi glándula pineal. Esto es una maravilla. En comparación, ¿tenemos buena resolución en las tomografías? Sí, también tenemos buena resolución en las tomografías, pero nunca vamos a comparar con lo que es una resonancia magnética, ¿sí? Lóbulos. La cisura de Silvio sirve para separar nuestros lóbulos frontales, parietales, y tenemos, por supuesto, nuestro lóbulo occipital, ¿sí? A medida que vamos subiendo nuestra tomografía, vamos a ir o va a ir desapareciendo todas las estructuras del parénquima y nos vamos a quedar con nuestra hoz del cerebro, que tiene que ser una línea recta. A eso nosotros le llamamos línea media. Tiene que ser una línea recta necesariamente, porque cuando está inclinada hacia uno u otro lado, como justamente me salió ahí mi línea, es porque hay una patología. La hoz del cerebro tiene que ser una estructura recta, calcificada o no, no importa, pero tiene que estar recta. De lo contrario, tenemos que buscar alguna patología dentro del cráneo, ¿sí? Acuérdense, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, porque es física pura. Es un órgano, es una estructura, es un sistema que no permite distensión. Entonces, todo lo que ocupa o lo que intenta ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, empuja hacia abajo las estructuras y es lo que se llama herniación. Se producen las hernias cerebrales, ¿sí? Que vamos a ver un poquitito más adelante.
Y a medida que vamos cerrando nuestro parénquima encefálico, se forma la calota, que es la tapa del cráneo, ¿sí? Y fíjense, esto es lo que yo les decía. Todo lo que es agudo, cefalea aguda. Las cefaleas crónicas son aparte. Las cefaleas agudas. El accidente cerebrovascular agudo, entiéndase isquémico o hemorrágico. Hemorrágico tenemos acá. Todas son tomografías sin contraste. Cuando hablamos de isquemia, se usa sin contraste, sí, pero se ven un poco más tardías las lesiones. Por eso es que se está comenzando a usar la resonancia magnética en una de sus fases, que se llama potenciación de la difusión. Es una fase de la resonancia magnética. Para el resto, que son todas patologías crónicas, fíjense, resonancia magnética. Porque la resonancia es el gol estándar para cráneo. Como segunda opción, obviamente tenemos todas las tomografías. A ver, tenemos tomografía. La segunda opción siempre va a ser tomografía para las crónicas. Para las crónicas, en primera opción es resonancia, siempre, chicos. Para todo lo agudo es tomografía simple, ¿sí? Y acá viene lo complejo, pero lo que es un poquitito más diferente a todo lo que vinimos viendo hasta hoy día. Secuencias. La tomografía tiene ventanas. Como yo le pregunté recién, la tomografía, como les dije recién, la tomografía de cráneo se divide en ventana parenquimatosa y ventana ósea. La resonancia se divide en secuencias. T1, T2 y la secuencia de potenciación de la difusión. Vemos la misma cosa, pero con colores diferentes. Porque la intención es mirar patologías diferentes. Entonces, en una secuencia T1, yo voy a ver grasa, voy a ver agua, entiéndase líquido cefalorraquídeo, y voy a ver sustancia blanca. ¿De qué manera? La grasa aparece hiperintensa. La grasa junto con el hueso se ve hiperintensa en T1. El líquido cefalorraquídeo se ve negro, se ve hipointenso. Ya no se dice hipodenso, como se dice en una tomografía. No, se dice hipointenso. Y la sustancia blanca, la voy a ver blanca. La sustancia blanca la voy a ver blanca, porque tiene grasa. Todo lo que tiene grasa en una secuencia T1 se va a ver blanco, se va a ver hiperintenso. Acuérdense que los axones están recubiertos por una vaina de mielina, que es una grasa, es un ácido graso que funciona o su finalidad es transmitir los impulsos nerviosos, o entre medio de una vaina y vaina se transmiten los impulsos nerviosos. La imagen 2 es también una resonancia en T1, pero tiene contraste. Fíjense cómo los espacios donde hay líquido cefalorraquídeo se ven hiperintensos, se ven súper contrastados. Las circunvoluciones se ven súper contrastadas. El contraste no es ya el hidrosoluble que yo utilizaba en una tomografía, es gadolíneo. Es otro tipo de contraste el que yo utilizo en una resonancia magnética. Ambas resonancias están en una secuencia T1,
solamente que una no está contrastada y la otra sí está contrastada. Entonces, ¿cómo se ve en una secuencia T2? De esta forma. Se mezcla todo. Ya no se ve más con la nitidez en que se veía una secuencia en T1. Porque acá la grasa ya se ve isodensa. O la grasa se ve de una densidad mucho menor, hipointensa. Y es el líquido lo que se ve hiperintenso. Por eso es que nosotros, nuestros espacios donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, vemos hiperintenso. La sustancia blanca se ve gris, esta es mi sustancia blanca, y la sustancia gris se ve blanca, ¿sí? Se invierte totalmente porque la grasa también se ve en una densidad mucho menor. Cuando yo quiero ver lesiones del parénquima, quiero ver tumores, quiero ver isquemia, busco en T1. Cuando quiero ver lesiones que sean de estructuras líquidas, un ACV hemorrágico, hidrocefalia, busco una secuencia T2, ¿sí? Y acá les puse otra vez al lado una resonancia no contrastada en un corte sagital para que ustedes puedan ver cráneo, grasa, meninges. Fíjense la meninge cómo se ve súper bien. Y vean acá la meninge cómo va y ¡pum!, forma la fosa cerebelosa. La porción infratentorial y la porción supratentorial. La protuberancia, el bulbo, el cuerpo calloso, el núcleo caudado, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio. Es maravilloso como yo veo la silla turca. Acá tiene que estar la glándula pineal, ¿sí? Es totalmente diferente una imagen de otra. Y acá está la comparación. Acá está lo tangente. Este es un corte axial en T1 de una resonancia. Y este es un corte axial, ventana parenquimatosa, de una tomografía. Este es un corte sagital en T1 de una resonancia. Y este es un corte sagital, ventana parenquimatosa, de una tomografía. La definición con que se ve no tiene comparación entre una imagen y otra. Lesiones crónicas, resonancia. Lesiones agudas, tomografía. ¿Por qué tomografía? Porque es lo más rápido que podemos tener y la sangre hace de contraste natural del cuerpo. Entonces, todo tipo de sangrado se va a ver de una forma maravillosa en una tomografía. Acá vemos, este es un cuadro del libro de ustedes, donde muestran las lesiones hipointensas, isointensas e hiperintensas que vamos a ver en las resonancias magnéticas, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí la diferencia entre un estudio y otro? ¿Y cómo tenemos que hacer para identificar las estructuras anatómicas? ¿Qué tenemos que pedir cuando tengo una cefalea crónica? Cuando soy epiléptico y quiero controlar porque mis crisis convulsivas empeoraron. Cuando tengo pérdida aguda de la visión y sospecho de un tumor. Cuando le quiero controlar el parénquima cerebral a mi abuelito que tuvo hace 6 meses un evento hemorrágico. Pido resonancia, pero cuando mi abuelito se va caminando y se cae y pierde el conocimiento, pido una tomografía simple porque sospecho de un evento agudo. ¿Pude transmitirle lo que quiero que aprendan? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces,
Antes de empezar, patologías. Vamos a tomarnos un receso de 5 minutos para tomar agua y volvemos en 5 minutos, ¿sí? Eres, doctora, gracias.
Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Vimos todo lo que es la parte de anatomía. Distribución de las estructuras en una tomografía simple, en una tomografía contrastada, en una resonancia simple, en una resonancia contrastada. Vimos lo que es una señal en T1, una señal en T2, vimos lo que es una ventana parenquimatosa y vimos lo que es una ventana ósea. Ahora vamos directo a lo que son las patologías. Los accidentes cerebrovasculares. Vamos a ver primero las hemorrágicas. Independientemente del mecanismo de producción, ya sea por un accidente vehiculomotor, por una rotura de aneurisma, por lesiones por arma contusa, arma blanca, arma de fuego, lo que fuere, sangrado cerebral, ¿sí? Tenemos 5 tipos de sangrado y vamos a ir de afuera para adentro. El sangrado más superficial que se produce fuera del cráneo se llama subgaleal. En este caso es un hematoma subgaleal que se produce entre el cuero cabelludo, que es este, y el hueso, que es este. El hematoma subgaleal. Tenemos el segundo sangrado, interiorizándonos un poco ya dentro de la cavidad del cráneo, el que se llama epidural, el que es el hematoma epidural. Este se forma entre el hueso del cráneo y la dura madre. Y tiene la siguiente característica. Voy a usar el mismo ejemplo que usé con todos los demás grupos, que es el siguiente. Este es el cráneo, mi mano representa el cráneo y el papel a la dura madre. Cuando se forma ese hematoma o el sangrado, que generalmente suele ser de la arteria cerebral media, la sangre se acumula entre la dura madre y se angula. Se va formando un ángulo de esta forma. El sangrado es contenido por la dura madre y se ve esto que ustedes están viendo acá. Un sangrado que tiene una forma de balón de fútbol americano, porque está contenido por la dura madre. El tercer sangrado, interiorizándonos un poco más, es el subaracnoideo. Por debajo de la dura madre se produce este sangrado. Y se ve lo siguiente. Ya no se ve una forma definida, bien delimitada, como es el hematoma epidural. El hematoma subdural ya es un poco más irregular porque se forma justamente debajo de esa capa que se llama dura madre y sigue las circunvoluciones del cerebro. Estos hematomas suelen ser un poco más extensos, sobrepasan varios lóbulos. En cambio, el hematoma epidural suele ser contenido o se suele contener un poquitito más. Porque justamente al ocurrir o al producirse por encima de la dura madre, esta dura madre está fusionada con el hueso en las porciones donde hay una sutura ósea. Entonces, esa función hace la vez de contención, hace la vez de barrera, evita que ese hematoma epidural se extienda. Todo lo contrario a lo que ocurre con un hematoma subdural, por ejemplo. Prof, El tercer, señor. el subgaleal es entre la piel y hueso. Sí, no ocurre dentro del cráneo, ocurre por Ah, fuera del cráneo, entre la piel y el hueso del cráneo, ¿sí? Gracias, profe. Después tenemos el tercer tipo de sangrado, que es el subaracnoideo. El subaracnoideo es el que ocurre por lesión de los vasos sanguíneos, de la aracnoides, que es la penúltima capa de las meninges, que es la que contiene la gran cantidad de vasos sanguíneos. Esta aracnoide es la que se mete dentro de las circunvoluciones del cerebro. Es por eso que
cuando ustedes vean una hemorragia subaracnoidea, les va a parecer como que son patitas de araña. Yo hago la relación aracnoidea con araña. Entonces, este sangrado es lineal y se mete dentro de las circunvoluciones simulando patitas. Y tenemos me parece que este es el cuarto sangrado. El quinto sangrado es uno de los más peligrosos, uno de los que produce mayor efecto de masa, que es el intraparenquimatoso, intracerebral o contusión cerebral, como le quieran llamar. Produce mucho edema. No hay nada que contenga ese sangrado, entonces se expande fácilmente. Produce ese efecto de masa. ¿Qué es el efecto de masa? Justamente eso que yo les dije, que por principio de física ocurre. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos una estructura que intenta ocupar, comprime, empuja, desplaza todas las estructuras hacia el lado contralateral de la lesión. En algunos casos se produce herniaciones. Desplazan por fuera de la cavidad craneana las estructuras parenquimatosas y de eso muere el paciente. El paciente no muere de un shock hipovolémico cuando tiene una hemorragia intraparenquimatosa. No, muere a causa de las herniaciones. Y fíjense este ejemplo de efecto de masa. Vean cómo desvía mi línea media. Vean cómo comprime mi parénquima, ventrículo. A eso le llamamos efecto de masa. Eso es lo que ocurre cuando hay un efecto de masa dentro del parénquima cerebral. Todos pueden producir, sí, algunos más, como el hematoma intraparenquimatoso, otros menos, como el hematoma epidural. Otros no producen, como el subgaleal, porque está por fuera, completamente por fuera de la cavidad craneana. El epidural es el que tiene, como ya habíamos dicho, la forma de balón de fútbol americano. Es el que generalmente se asocia con fracturas óseas. Suele ser contenido porque la dura madre está fusionada con las porciones del hueso que están unidas entre sí. Por eso es que no atraviesan las líneas de sutura, se suele decir. La subdural no. La subdural no se asocia a lesiones óseas, o sea, a fracturas normalmente. ¿Puede ocurrir fractura con hematoma? Sí, puede ocurrir, pero normalmente no. Por eso es que como están por fuera de la dura madre, son lesiones que no son contenidas. Y fíjense, por ejemplo, la extensión de este hematoma subdural que tenemos es bastante amplio. Desvío de la línea media, colapso total o casi total de mi ventrículo lateral del hemisferio derecho. Esto produce mucho efecto de masa. Esto es lo que produciría eventualmente una herniación, ¿sí? Estos atraviesan las líneas de sutura porque no están contenidas por la dura madre. La lesión más frecuente es a causa de la vena comunicante. La vena comunicante es la que frecuentemente se lesiona, por eso es que ocurren los hematomas subdurales. Las subaracnoideas, fíjense cómo parecen las patitas de las arañas que yo le dije, porque se meten dentro de las circunvoluciones del cerebro. Son sangrados lineales. Estos sangrados generalmente son los que se suelen controlar y no son quirúrgicos, porque no son muy abundantes, ¿sí? O sea, no producen mucho efecto de masa. En cambio, estos sí. Y para colmo, otra vez, tenemos
dos tipos de lesiones que se producen cuando tenemos una hemorragia intraparenquimatosa, que generalmente suelen ser por contusiones muy grandes o si no por accidentes vehículo-motor, donde ocurre, este es el cráneo, este es el cerebro, prácticamente están pegados uno con otro, pero hay un pequeño espacio para que el cerebro se pueda mover. Cuando ocurre un gran golpe, el cerebro va acá y después va atrás de vuelta. Es un rebote que tiene el cerebro. La lesión donde ocurrió, o el sitio donde ocurrió la lesión, produce una lesión por golpe propiamente dicho, donde tenemos la hemorragia y tenemos un halo periférico. El halo periférico es el edema. El halo con H. Halo periférico. Hipodenso, porque es gris, es negro. Es el edema que produce el sangrado. Esa se llama la lesión por golpe. Y en donde el cerebro choca por el contragolpe, se llama lesión por contragolpe. Que son pequeños sangrados también parenquimatosos que se produce, pero por rebote del cerebro con la caja craneana. Estos hematomas intraparenquimatosos son los que causan frecuentemente herniaciones. ¿Qué son las herniaciones? Colapso de los ventrículos, desvíos de la línea media, y existen varios tipos de herniaciones que vamos a ir viendo próximamente. Ay, perdón. Entonces, para ir viendo si entendieron o no lo que estamos viendo, ¿cuántos tipos de lesiones ven en esta imagen? Eu acho que tem dois, prof. ¿Cuáles son las dos lesiones que ven? Subgaleal y epidural puede ser. Subgaleal. Perfecto, vemos acá. 1. Epidural. Subdural le podemos llamar a este, porque es un sangrado un poco más irregular. No tiene tanto esa forma de balón de fútbol americano que solemos decir. Esa es la segunda lesión, sí. ¿No ven otra? ¿No ven otra lesión por ahí? Por si acaso, que probablemente fue la causante de la lesión número 2. Este paciente quizás haya recibido un tremendo mazazo por la cabeza. Se produjo esta lesión y esta lesión. Es una fractura, es una solución de continuidad del hueso parietal. ¿Qué hemisferio es el afecto? ¿Qué hemisferio está afecto en esta imagen? Parietal, profe. Hemisferio. Parietal es lóbulo. ¿Qué hemisferio tá. está? ¿Cuál? Hemisfério direito? Sí, señorita. Cuando yo pregunto hemisferio, siempre va a ser o derecho o izquierdo. Y cuando pregunto lóbulo, ¿qué lóbulo está afecto en esta imagen? Hola. Qual é o lóbulo? Lóbulo, sí, ¿qué lóbulo? Parietal? Sí, señorita, el lóbulo parietal, sí. ¿Cuál es el diagnóstico acá?
Bueno, ya tenemos escrito ahí abajo, pero traten de mirar la imagen y no miren las escrituras que están abajo. ¿Qué diagnóstico es? Hematoma. Es un hematoma, sí, es un sangrado. ¿Forma de qué tiene este hematoma? De balón de fútbol americano, ¿verdad? Sí, señorita, por ende, ¿es un hematoma de qué tipo? Epidural. Así mismo. ¿Cuál es el hemisferio que está comprometido? El izquierdo, profe. ¿Cuáles son los lóbulos que están comprometidos? O frontal e o parietal. ¿Solamente el frontoparietal? El temporal. No, el temporal no. O Frontoparieto occipital. occipital. Frontoparieto occipital. ¿Por qué no el temporal? Porque yo no veo mi conducto auditivo, no veo mi pabellón auricular. Eso está mucho más abajo. Yo estoy más o menos a esta altura del corte, en un corte axial. Entonces, este es un hematoma epidural del hemisferio izquierdo, lóbulo frontoparieto occipital. Mi diagnóstico ya se hace cada vez más largo, ¿sí? Quiero que me digan las alteraciones que ven, para ver si el ojo de ustedes ve lo mismo que ven mis ojos. ¿Cuáles son las alteraciones que ven en esta imagen? A línea média, profe, está desplazada. Perfecto, la línea media desplazada. Después, Profe, discúlpame mi ignorancia, pero el cuerpo calloso es el que vemos hacia un lado. en realidad la hoz del cerebro. Acá en este corte no se ven los cuerpos callosos como tal, suponemos, se supone que por anatomía están por encima de los ventrículos laterales, pero en esta imagen no vemos, en este corte no vemos. Entonces, lo que está desplazado es la hoz del cerebro. ¿Por qué? Porque el parénquima contralateral está haciendo esto, así. Algo le está empujando a la hoz del cerebro. ¿Qué más podemos ver que no vemos? ¿Qué más vemos que no vemos? ¿Cómo? El ventrículo lateral izquierdo. Así mismo, ventrículo lateral izquierdo. No vemos. Vemos que no vemos, porque está totalmente colapsado. ¿Por qué motivo está colapsado? Por la hemorragia subdural, profe. Perfecto. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Acá vemos. ¿Qué lóbulos están comprometidos en esta hemorragia? Frontoparietal. Frontoparietal, señorita. El edema que produce esta hemorragia es tan grande que me comprime mis ventrículos laterales, me desvía mi línea media, me colapsa mi parénquima izquierdo prácticamente, afecta mi lóbulo frontoparietal y es un hematoma subdural. Perfecto. En esta imagen vemos muchas cosas. Es una tomografía ¿en qué ventana? ¿Qué ventana estamos viendo acá? Parenquimatosa. Es una ventana parenquimatosa, perfecto. ¿Cómo se llaman las hemorragias que tenían forma lineal? Subaracnoidea. Subaracnoideas, perfecto. Estas dos
¿En qué porción de la anatomía cerebral se encuentran? ¿Cómo se llamaba el surco que dividía el lóbulo frontal del lóbulo parietal o temporal? De Silvio. Sí, señorita, surco de Silvio, perfecto. Este de atrás, ¿en qué porción se encuentra? ¿En qué parte de la anatomía se encuentra? En la tienda cerebelosa. Este es el cerebelo, esta es la protuberancia, cuarto ventrículo, y esta es la tienda cerebelosa. Esta porcioncita que vemos acá es hueso. Es un fragmento de hueso que se ve, por último, en ese corte, pero si nosotros vamos bajando y subiendo la tomografía, vamos a ir viendo cómo se va formando la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Después vemos una hemorragia intraparenquimatosa en el lóbulo. ¿Qué lóbulo? ¿En qué lóbulo vemos esta hemorragia que está acá? Temporal, prof. Es el lóbulo temporal, sí, porque acá vemos el pabellón auricular, derecho e izquierdo. Y vemos una hemorragia subaracnoidea también, subdural, en el hemisferio derecho, lóbulo frontal. Esas son todas las lesiones que vemos en este cerebro. Es una tomografía simple, un corte axial, una ventana parenquimatosa. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura que vemos acá, cuya intensidad es un poquitito más aumentada que la del líquido cefalorraquídeo? Es una imagen hiperdensa, perdón. ¿Y cuál es la diferencia con esta imagen que vemos ahí? La imagen 1, ¿qué es? Esta imagen 1, ¿a qué corresponde? Hemorragia. Um hematoma? ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen 1 y esta imagen 2? Acá le voy a poner imagen 2. ¿Cuál es la diferencia? El contenido parece igual, pero ¿cuál es la diferencia? A localización. Sí, no son localizaciones similares, no. Uno está un poquito más posterior que el otro que está un poquito medial. Puede ser. Tamanho? El tamaño, por ahí va la mano. Uno más, yo sé que está... La coloración, profe. No tanto, porque los dos se ven como imágenes hiperdensas. Ya va a salir. ¿Cuál es la diferencia? Porque não está El corte, ¿verdad, profe? defasando, achatando sei lá. Bueno, la diferencia. Formato. Chicos. El tamaño puede ser. La diferencia es que, voy a borrar un poquitito acá. Fíjense, esto es piel.
La piel está plana. Acá. Lo que ustedes ven hipodenso es grasa. Esto que ven hiperdenso es músculo. El músculo, o sea, el cráneo está recubierto por músculo, pero está plano porque lo recubre la piel, porque no hay nada ocupando ese espacio. En cambio, acá yo veo que la piel hace una sobreelevación. Esto que está acá es un acúmulo de sangre. Esto que está acá sí es un hematoma subgaleal, a diferencia de esto que para colmo es simétrico, bilateral, es músculo, está plano, ¿sí? No se confundan músculo con un hematoma subgaleal. Y acá vamos con el quick de la cuestión. En esto nosotros paramos con todos los grupos. ¿Por qué? Oh, antes de eso, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el evento que ocurre cuando yo dejo sin irrigación una estructura? ¿Qué pasa con esa estructura? Infarto. Infarta, necrosa, se muere, licuefacción, se licua. ¿Qué pasa cuando yo tengo una estructura como una botella y cargo? Voy cargando cosas. La botella, esta botella, por ejemplo, es blanda. Tiene alguna capacidad de distensión. Pero ¿qué pasa con eso que ya estaba ahí? En el caso que tengan densidades diferentes. Se va comprimiendo, se comprime. Se hernia, Cada vez más. Se hernia, esa es una buena palabra, se hernia. La diferencia, chicos, fíjense, las lesiones cerebrales pueden tener dos colores. Las hiperdensas, que son las blancas, y las hipodensas. Las hiperdensas siempre van a ser agudas. Sangrado. Ahora, cuando entramos a hablar de hipodensas, tenemos dos opciones. Están las lesiones hipodensas que son crónicas como esta, y están las hipodensas que son agudas. Las hipodensas que son crónicas son sangrados antiguos o sangrados crónicos. Las hipodensas que son agudas son las lesiones isquémicas. Isquémicas. Son cosas totalmente diferentes una de otra. ¿Y cómo yo voy a saber que es algo crónico, algo agudo, sangrante, no sangrante? Por lo siguiente. Ustedes ven lesiones hiperdensas, siempre sangrado. No hay vuelta que dar, no hay mucha ciencia en eso, sangrado. Ahora, cuando ven lesiones hipodensas, ¿cómo van a saber que fue un sangrado? En algún momento fue agudo, pero ahora se fibrosó, cicatrizó y quedó como un sangrado crónico por la fisiopatología, por lo que acabamos de decir. Cuando una estructura sangra y trata de ocupar el lugar de otra, comprime. Es lo que nosotros vemos acá. Fíjense en el reborde parenquimatoso. De hecho, que esta es una tomografía contrastada.
El reborde parenquimatoso está así. Está totalmente comprimido. Fíjense la línea media cómo está desviada. Cómo me comprime también mis ventrículos laterales. Esto fue sangre en algún momento. Hoy es fibrosis. Hoy es cicatriz. En algún momento esto fue sangre que intentó ocupar el lugar del parénquima cerebral. No pudo y ¡fum!, lo desvió. Esta es una lesión hipodensa crónica que corresponde a un sangrado antiguo. Y para comparar, bueno, acá tenemos otro ejemplo. Esto es lo mismo que yo tenga un vaso vacío en donde estoy cargando un líquido con un color. Si yo veo una lesión crónica hemorrágica de esta forma, ¿por qué esta lesión tiene partes hipodensas y tiene partes hiperdensas también? ¿Por qué les parece que puede tener la combinación de ambas? Porque es agudo, profe. Es una isquemia y el otro es una hemorragia. O sea, hay partes que ya se fibrosaron porque hay un sangramiento crónico, pero vuelve a sangrar, ¿verdad? Entonces tiene otras lesiones agudas. Perfecto. Eso es lo que ocurre. Es un sangrado antiguo, agudizado, que está volviendo a sangrar, significa. ¿Y por qué yo sé que no es un evento isquémico y fue un evento agudo y ahora es crónico? Por la compresión del parénquima. El parénquima está así. Así está nuestro parénquima. No está borrado, no desapareció nuestro parénquima. Ya no hay un desvío notorio. Hay todavía está comenzando a haber de vuelta un pequeño desvío. Pero fíjense, las meninges se ven acá. Acá están las meninges. La división entre el parénquima que está comprimido y lo que está ocurriendo de vuelta, que es un evento agudo, existe. Ahí está la división. Y fíjense en lo siguiente, vamos a adelantarnos un poquitito porque les quiero comparar nada más. Falta mucho todavía. Fíjense acá está otro ejemplo perfecto. Vean cómo yo veo mis circunvoluciones. Acá se ve súper bien y mis parénquimas están así. En este caso, los dos hemisferios están comprometidos con una lesión crónica agudizada. Todas estas lesiones que son hiperdensas representan a un resangrado. Mis dos parénquimas sangraron en algún momento y para mi mala suerte están volviendo a sangrar de nuevo. Entonces, estas son lesiones crónicas agudizadas. Y les quiero mostrar acá. Este es un ejemplo perfecto de lo que es un evento cerebrovascular isquémico. Fíjense cómo el parénquima en esta zona está más hipodenso. Yo no veo parénquima así, no veo parénquima así, no veo parénquima así. Yo no veo parénquima en esa parte, no veo circunvoluciones. Mi parénquima desapareció. Parece que yo agarré un borrador y tic, 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 borré todo lo que es mi parénquima. Fíjense en esto. Esto es necrosis. Esto es ausencia de parénquima. Acá parece que yo vine con una cuchara o con un mordisco y quité mi pedazo de parénquima. Es totalmente diferente y les voy a hacer un poquitito la comparación. Les voy a poner uno al lado de otro.
Voy a hacer todo un arte, espérenme un ratito, para compararles, para que ustedes puedan irse a dormir con la tranquilidad de que pueden identificar un ACV isquémico de un hemorrágico cuando yo les muestre en la clase que viene una tomografía. Acá, les voy a poner acá. Fíjense lo que es esto. La diferencia entre un ACV isquémico crónico, perdón, hemorrágico crónico y un ACV isquémico agudo. Vean cómo acá hay compresión del parénquima. El parénquima está comprimido, desplazado. Y acá hay ausencia de parénquima. Parece que yo mordí y saqué un pedazo de parénquima. Ambas son lesiones hipodensas, sí. Uno es crónico, otro es agudo. En uno falta parénquima porque se necrosó. Obstruí la irrigación por un coágulo, porque mi paciente era fibrilado y se fue y obstruyó. Y el otro no, el otro era un hipertenso que tenía un pequeño aneurisma y ¡pum! Reventó el aneurisma. Evidentemente el paciente sigue vivo. Fue crónico y se sacó una tomografía con contraste. Fíjense, las circunvoluciones de esta tomografía se ven súper bien porque está contrastado. Esto es algo simple, es una tomografía simple. Mis circunvoluciones en este caso se ven bien porque hay una pequeña atrofia también asociada, pero no se ven realzadas. No está contrastado este estudio. Entonces, el estudio, la anatomía, la fisiopatología, me dice que esto es isquémico y esto es hemorrágico crónico. ¿Se entendió la diferencia? Sí, no, más o menos, no tanto, súper bien. Sí, profe. Se entendió. Bueno, o ninguna son correctas, ninguna de las anteriores. Bueno. ¿Están seguros que se entendió? Porque si no, voy a volver a repetir. Las veces que sean necesarias voy a repetir, porque en la clase que viene vamos a dar otra patología ya. Ya nos vamos a, bueno, la parte isquémica vamos a dar porque todavía no dimos, pero ahora les estoy comparando un evento crónico con un agudo. Señor. Siempre que for hiperdenso vai ser sangrado agudo? Sí, señor, siempre. Siempre. Eso no hay duda. Gracias, profe. Bien. Hay otras lesiones hiperdensas que son calcificadas como los tumores, pero cuando hablamos de hemorragia, lo agudo siempre va a ser hiperdenso, ¿sí? No todas las lesiones hiperdensas son sangrados, pero los sangrados agudos siempre son hiperdensos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Les voy a escribir de todas formas acá. No todas las lesiones hiperdensas son sangrados, pero todos los sangrados agudos sí son siempre hiperdensos. Yo tengo otras lesiones hiperdensas como las metástasis, como los tumores primarios, no metastásicos, toxoplasmosis, o sea, inflamaciones que sí son lesiones hiperdensas, pero tienen totalmente otra característica, otra sintomatología. Pero toditos mis sangrados agudos sí son hiperdensos, ¿sí? Bueno, Sí, bien. Señores, hasta acá llegó la clase de hoy.
Vamos a terminar la clase que viene con las otras lesiones del parénquima encefálico y con la parte de análisis clínico citológico del líquido cefalorraquídeo, para poder cerrar el diagnóstico, por ejemplo, de una meningitis, que es súper importante también poder diagnosticar y poder diferenciar. ¿Estamos por hoy? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, señores, señoras y señoritos y señoritas, nos vemos la clase que viene, ¿está? Buen resto de